si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vidala y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste el reparo al desarraigo de mi corazón. Por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos. Para sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste el reparo y el desarraigo de mi corazón. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir. Bueno, nosotros acabo de pasar una cosita, y es que nuestra conferencista, la doctora Patricia Noguera, se sintió un poquito mal y entonces realmente no puede continuar aquí en el escenario. Entonces le dijimos que mejor tuviera que ir a recostarse un momento porque realmente no se sentía en situación para poder continuar. Sin embargo, nosotros sí queremos terminar cerrar en el diálogo de esta segunda parte, y quisiéramos seguir con una cosa que me pidió Patricia que les leyéramos, que es un poema precioso. ¿Está ya? Estamos en vivo, perfecto. Es un poema precioso de William Ospina, que ha sido un gran escritor colombiano que ha mostrado, digamos, esas tensiones entre los dos mundos, esas tensiones, digamos, entre las tensiones del desarrollo y las tensiones de la Yayala, como decía, en las voces del pensamiento ambiental. Pero quisiera, Moni, si podemos poner la presentación para leer el poema. Vamos a dar con esta entrada, este momento de la canción de La Serenata para la Tierra de Uno, de Mercedes Sosa, y con el momento de William Ospina, un espacio para que nos escuchemos sobre estos caminos del sentir, sobre la metodestesis, sobre estas posibilidades de sentipensar desde la tierra y desde hacer investigaciones muy otras anclados en las sensibilidades de los cuerpos, de los sentires. Dice, a ver si se alcanza a leer. Sí. Canción de los dos mundos, de William Ospina. Dice: en Europa es día, pero es de noche en África. Al norte del mar está el tiempo, pero está al sur la eternidad. Los blancos pueblos industriosos construyendo la gloria del hombre,
las negras lanzas nervadas custodiando la roja luna, las blancas piedras con forma de ninfas danzando en la nieve, las melenas de oro, las pieles rayadas, las criaturas de cuellos larguísimos como si fueran sueños. Al norte del mar el insomnio en la noche, al sur la siesta en la tarde, al norte está la razón estudiando la lluvia, descifrando los truenos, al sur están los danzantes engendrando la lluvia, al sur están los tambores inventando los truenos. Este es un hermosísimo poema de William Ospina, que nos muestran cómo al norte del mar, en este norte global, en este norte no geográfico, en este norte epistémico, el insomnio en la noche, como nos decía ahorita la maestra Patricia Noguera, estas noches que no dejamos dormir, al sur la siesta en la tarde, el momento de la espera, el momento de la quietud, el momento del no hacer, el momento de guindar las hamacas, el momento de la espera. Al norte del sur, en el norte geográfico, está la razón estudiando la lluvia, descifrando los truenos. Pero en el sur, ¿qué pasa en el sur? Están los danzantes, los rituales, las personas con sus cuerpos engendrando la lluvia, haciendo que llueva. Están los tambores de la diáspora africana, los tambores de las negritudes, los tambores de estas conexiones con lo sobrenatural, inventando los truenos. Este es el hermoso poema con el cual quisiéramos comenzar esta última parte de las discusiones, de los diálogos. Pues Patricia ya nos está acompañando, pero ella seguramente escuchará en la transmisión todo lo que ustedes van a comentar. Entonces, pues quisiera abrir la conversación, y sobre todo el sentido de abrir la conversación tiene el sentido de pensar la metodestesis y todo este camino que estuvimos escuchando la tarde de hoy, de ayer y de hoy, para ir hilando cómo hacer una investigación que parta desde lo sensible y que parta desde la tierra, y cuáles son las maneras, cuáles son los interrogantes que surgen. Digamos, ahora yo puedo comentar un poquito desde como miembro del pensamiento ambiental y como discípulo de Patricia Noguera, cómo pensar estas otras formas de investigar. Y sobre todo, lo que queremos escuchar es lo que ustedes están haciendo. ¿Qué les vibró? ¿Qué les hizo sentido? Y cómo resignificamos las cosas y nuestras formas, digamos, de trabajo desde las geografías en donde nosotros estemos investigando o haciendo acción. ¿Y qué fue lo que resonó durante este recorrido de la obra de arte, de la música, de la poesía, estas geopoéticas del habitar, con lo que ustedes están haciendo? Entonces, pues nada, está abierta el micrófono. Perdón, me voy a tomar la libertad antes de darle la palabra a ustedes, pues de comentarles que yo estoy leyendo un texto de Omar que pues está recuperando este método, ¿verdad? Y estoy realmente muy sorprendida. Yo creo que es un pensador junto con Patricia sobre estas nuevas maneras de generar conocimiento, y con un tema que pareciera a veces un poco alejado, por lo menos de lo que yo hago, ¿no?, que es la agroecología, ¿no? Y veo cómo este método puede ser tan fructífero, ¿no? Entonces, me parece que Omar ya se está constituyendo también, digamos, en un pensador y en un aplicador de este método, y que la conversación puede ser muy rica. Hubiera sido maravilloso también que nos acompañara Patricia, ¿verdad?, pero que puede ser muy rica también con Omar, porque él conoce toda esta perspectiva y está haciendo cosas muy innovadoras con pues estas discusiones que se dan en la ecología política y en la agroecología, ¿verdad? Entonces, pues yo quisiera invitarlos a que participen y dialoguemos, sobre todo con Omar, que es más conocedor. Sí, entonces, si alguno de ustedes quiere decir alguna participación.
Bueno, antes que nada, bueno, soy Texar, me dedico a la docencia, igual algunos pormenores para que sintonicemos. Soy agrónomo también, egresado de la UNACH, y una maestría en Ecosur, en recursos naturales. Y pues doy clases en una universidad, en la UNICH y en la UACH. Y en la UACH doy seminario de tesis, ¿no? Y yo ayer platicaba con mi colega acá, el maestro Miguel Sánchez y mi alumna, que cuando salí de acá de la plática esta, me fui con un gran... dije, bueno, doy seminario de tesis, método cualitativo y método cuantitativo, ¿no? Ahora digo, ¿de qué voy a hablar ahora? ¿No? Porque pues todos, creo que ayer nos abrió un poquito más el panorama, no verlo lo más de muy cuadrado, ¿no? Y digo, este método que ustedes proponen, que es una propuesta, ¿no? ¿Dentro de qué método estaría? ¿El cualitativo? ¿O sería fuera de esto, ¿no? Esa es por una parte. Y lo otro es que lo que ustedes están trabajando, bueno, los chicos de la UNICH, que es Universidad Intercultural, trabajan mucho esto de la cuestión de la tierra, ¿no? Ellos trabajan esta parte de hacerle rituales a las áreas de cultivo, a los suelos, ¿no? Y también donde hay nacimientos de aguas, también ellos trabajan mucho esta parte, ¿no? De los rituales, ¿no? Eso sería como comentario, ¿no? ¿De dónde queda esta parte del método esto? Esa es por una. Y por la otra parte, si no se hace un análisis, no hay como algo cuadrado que es el planteamiento del problema, objetivos, resultados, conclusiones, ¿cómo se hace esta investigación? Porque ayer me movió todo, por eso dije que me fui, y se lo estaba comentando ahorita a mi alumna, me fui con esa reflexión, ¿no? O sea, lo vemos muy cuadrado y así nos los han venido inculcando, ¿no? Cuando yo estudiaba la licenciatura, era más, como agrónomos somos más cuantitativos, ¿no? Que me diga esto, cuánto rinde por hectárea, tan. Y eso es lo válido, ¿no? En cambio lo cualitativo es esto, ¿no? Igual sería mi pregunta. Sí vale la pena, porque esa es una hiper pregunta. Bueno, lo primero que toca pensar es que la metodestesis no es una metodología, ¿cierto? Entonces que siga una lógica. Entonces partiendo, digamos, desde este principio del no logos como lógica, es difícil encasillar esta forma, digamos, de comprensión, si se quiere, de sentir afección de la exuberancia de la vida desde esas dos categorías, que son las categorías cualitativas y las categorías cuantitativas. Las categorías cualitativas, por supuesto, que nos hablan de las cualidades, no nos hablan de las cuentas, no nos hablan de los números, no nos hablan por supuesto que no estamos hablando ni en términos ni de rendimientos, ni de productividades, ni de nada de esto, sino que estamos hablando desde una fuera de este tipo de pensamiento. ¿Qué significa esto? Que no quiere volverse una nueva forma, digamos, de método cualitativo más, porque lo que está planteando es una manera acontecimental, como por escenarios, donde, a ver, por ejemplo, cuando a mí me toca evaluar estas tesis, digamos, a veces tengo la fortuna de trabajar en esto, pueden uno ver, digamos, desde diferentes lugares, cómo los estudiantes y cómo las personas que están metidas dentro de esto hacen, digamos, una metodología del caminar. Entonces, por ejemplo, hace poquito leí una tesis de ellos, de una estudiante de maestría, que estaba haciendo una metodología en donde no hace una comprensión de su propio caminar en un páramo, que es un ecosistema andino. ¿Qué significa eso? Cómo la tierra se está expresando a partir de su propio cuerpo y cómo ir ganando intimidad en la sensibilidad del caminante en un primer momento, que es una apertura al momento presente. Nosotros no somos dados a que se nos dé la apertura de nuestra experiencia en nuestro presente. Estamos tan desconectados que no estamos en el momento.
¿Qué significaría, por ejemplo, abrir, en este caso la compañera hizo una apertura de caminar el páramo? Cuando va caminando el páramo, ella lo que hace es hacer una apertura hacia el presente del acto del caminar, pero sin categorías a priori. Ella no comienza con grandes relatos sobre los caminantes que ha habido en la historia, no, ella simplemente camina y va a ganar intimidad en la experiencia de su proceso del caminar. Ese es un primer momento, pero tiene otro momento posterior, que es el momento sobre la reflexión, sobre ese momento, digamos, de la sensibilidad. Pero ese momento de la reflexión no es una reflexión racional, sino es una reflexión estética. ¿Qué significa que sea una reflexión estética? Que sus maneras, digamos, de comunicación no son es una comunicación que tiene diferentes puertas. Por ejemplo, esa estudiante lo que hizo fue trabajar con video, trabajar con fotografía, trabajar con obra estética, y lo que hizo fue una cajita de herramientas. Eso es una cosa que se sale totalmente de las instituciones, porque cuando entregó la tesis, fue una cajita, y la cajita era como una cajita de sorpresas, y uno iba sacando el video, iba sacando las fotos, iba sacando un montón de registros estéticos y gestos que ella iba creando en su propio proceso de caminar el páramo durante muchos años. Entonces, vamos en dos momentos. Primer momento, el momento en que se gana intimidad, en el momento en que la caminante camina y está sintiendo sus superficies de contacto, sus pies sobre la tierra, su espacio de encuentro entre el páramo y sus piernas, en el momento en el que está toda su corporabilidad asfixiada porque no puede respirar esto a 3.500 metros, y va teniendo esa propia experiencia, pero no está pensando sobre su experiencia. Ese momento es posterior. Y después llega el momento de la intercorporalidad, que vendría siendo el momento en el que ella hace el registro de este tipo de investigación sensible. Es una investigación en primera persona. Fíjense que siempre nosotros hacemos investigaciones en segunda y en tercera persona. La investigación en tercera persona es siempre investigar al otro. Entonces ustedes van, investigan a las comunidades, investigan al otro, pero nunca nos investigamos nuestra propia sensibilidad, pero no es una introspección. No es un proceso en donde nosotros nos sentimos completamente imbuidos en nuestra yoidad para ponernos en una cajita, sino lo que hacemos es hacer que nuestra exterioridad se exprese a través de la relación con la tierra y con el contacto y con de ser un poco conscientes de nuestra experiencia afectiva y de nuestra experiencia sensible. Después de esto hay otro momento que es la intercorporalidad, que tiene que ver el momento en el que podemos hacer un diálogo de corporalidades, y, por ejemplo, esta caminante, en el que otros caminantes también han estado, y entonces nosotros no vamos a hablar sobre la verdad del páramo, no nos interesa ni la validez, ni la veracidad, ni la rigurosidad. Nos interesa el acto sensible, que no es riguroso. El acto sensible es el acto sintiente por antonomasia de nuestra condición como cuerpos. Entonces, nadie te va a decir a ti, es que tú no sentiste eso, es que eso no fue lo que tú sentiste. No, se parte del principio más bien de ganar intimidad en la sensación y poder comunicar algo a través de nuestra propia experiencia con la tierra. Esa podría ser una primera imagen. La segunda imagen, que por ejemplo quisiera hablar de otra tesis de doctorado que tuve la oportunidad, digamos, de leer, y fue una tesis sobre hubo una gran masacre a comienzos del siglo XX, que es la masacre de las caucheras en el Amazonas colombiano. Una masacre que hablan más o menos de que murieron asesinaron a 3.000 personas, que las hicieron trabajar hasta morir. Y entonces la comunidad ticuna, que es una comunidad del Amazonas,
había sido tan doloroso este genocidio que hizo unas empresas inglesas, unas caucheras inglesas, que ellos habían tomado una decisión, que fue la decisión de una cosa que llamaron cerrar el canasto. Cerraron el canasto. ¿Qué significa? No vamos a volver a hablar. Es tan doloroso esto que nos ocurrió, que nosotros como pueblo no podemos nombrarlo. No vamos a volver a hablar de este genocidio. Pasaron 100 años. A los 100 años, la comunidad en el centenario de este genocidio tan espantoso, dijo, nosotros estamos ya acabándonos, estamos perdiendo lo que nosotros somos como pueblo y es el momento de abrir el canasto. Y entonces hicieron una solicitud y dijeron, necesitamos rememorar nuestra historia. Y entonces una estudiante de este grupo de pensamiento ambiental, de pensamiento metodoestético, pues no iba a contar la historia de una manera historiográfica, de una manera en donde quisiera contar la verdad de los hechos tal cual como ocurrieron, porque eso debía ser muy doloroso, implicaba una significación de la tragedia centenaria a través de una postura estética. Entonces no vamos a contar porque específicamente lo que ella estaba trabajando era sobre las violaciones sexuales a las niñas y a las jóvenes durante ese periodo histórico. Por supuesto, ella tuvo que hacer investigación de archivo, ella tuvo que encontrar fuentes, tratar de reunir fuentes dispersísimas de muchísimas cosas que había, digamos, en el trabajo, pero también registros estéticos, como, por ejemplo, Vargas Llosa había escrito sobre las caucheras, La vorágine de Estaquio Rivera, habían escrito, hace poco, por ejemplo, lanzaron una película maravillosa que es el de, ¿cómo se llama, Freddy? La película de El abrazo de la serpiente. Y ahí, por ejemplo, en ese abrazo de la serpiente hay un antropólogo que tiene registros, ella fue a las fuentes documentales. Entonces sí hay una parte donde, en este caso, se va, digamos, a unas fuentes objetivas. Pero el relato que hace fue un relato desde la obra de Guayasamín. Y ella lo que ayudó a construir, digamos, acompañó en la construcción, fue un ritual para que cuando ella tenía, digamos, ya la información completa, lo que hizo fue que la gente, que asistir, digamos, al momento en el que el pueblo iba a abrir el canasto, a rememorar esta historia dolorosa, esta historia del genocidio, esta historia que el pueblo había decidido borrar porque era tan dolorosa, que ellos decían, no podemos hablar de ello, y en el momento en que lo hablan, no lo vamos a contar de una forma ni morbosa, ni una forma, sino el ritual significa volver a sentir desde la experiencia estética lo que estas personas están reconstruyendo en la guerra. Y este camino, por ejemplo, que están haciendo el grupo de pensamiento ambiental, hoy en nuestro tiempo, están caminando desde diferentes zonas de masacres del conflicto armado colombiano, masacres dolorosas, pero no pueden contar una historia que no sea desde el sentir, desde lo sentido. No vamos a contar que existieron 7 millones de desplazados, esos son cuentas, esos son números, pero podemos construir una nueva historia del relato a través de la experiencia sensible de la estética. Fíjense cómo no estamos hablando necesariamente del tema ambiental como naturaleza, estamos hablando del tema ambiental como lo que surge en las relaciones entre ecosistemas y culturas, y cómo por ejemplo, la guerra ha sido constitutiva en la relación, y una relación que, como veíamos ayer y Patricia nos contaba en estas imágenes de los mitos de Heracles, era arrancar la tierra de los hijos, arrancar a los hijos de la tierra. Lo que ocurrió en las caucheras fue arrancar a los hijos de la tierra, a los hijos pertenecientes del Amazonas, y entonces rememorar implica una experiencia estética, no necesaria, y eso lo pueden hacer los artistas. Se puede hacer de otra manera, una investigación que va coligando formas diferentes de la sensibilidad. Creo que son solamente 2 ejemplos: La caminante del páramo,
y la apertura del canasto de las violaciones sexuales, que nos muestran otras formas de hacer investigación, que no son una investigación objetiva, veraz y rigurosa, sino que es parte desde la sensibilidad. Bueno, buenas tardes nuevamente, muchas gracias por el espacio. Soy Miguel Sánchez Álvarez. Por fortuna de la vida nací en los pueblos originarios. Hablo la lengua tzotzil, un poquito el celtal y medio me comunico en español. Y entonces me tocó formarme, como decía mi buen amigo Daniel Ochoa ayer, en una universidad en donde nos forman, como bien ya dijo también Texar, pues toda bajo este enfoque del positivismo, ¿verdad? Y entonces pues arrastramos varias cosas hasta que después, antes de terminar la carrera, afortunadamente me di cuenta que yo había aprendido, había pasado antes en una universidad que no me dio título. Y esa universidad es mi comunidad. Primero es mi familia, segundo es la comunidad, o primer momento es la tierra, el espacio, donde aprendí todo, creo que eso es la palabra. Y entonces esta propuesta que ustedes dicen me parece formidable, en el sentido de que pues no necesitamos cuantificar. Necesitamos apegarnos más a la tierra, y lo decía Patricia hace un momento, esto del abrazo, ¿no? Y esto del abrazo también lo conocí un poquito ya tarde, después, antes de terminar la antropología, porque el abrazo se había roto desde cuando llegaron las religiones cristianas, ¿no? El abrazo de la tierra que daban los abuelos, las abuelas, en los momentos de ceremonia, en los momentos rituales, del homenaje, del respeto a la madre tierra, ¿no? Y creo que ese abrazo se rompió, y aún, sin embargo, nos quedamos con el dedito tal vez ahí en punta del abrazo, no el abrazo completo, porque se continuó con esos abrazos. Pero creo que ese abrazo, yo complementaría esa parte de la aportación de ustedes, no solo es el abrazo, es el respeto que uno debe tener hacia la madre, hacia el cosmos, hacia la naturaleza, que lo tienen los pueblos originarios, lo tenían profundamente, ese abrazo, esa reverencia, ese respeto, ¿no? Y que se rompió poquito a poco, pero todavía permanece en algunas familias y en algunas comunidades estas prácticas ceremoniales de respeto, de reverencia, de dignificar. Y en eso me llevó también entonces, al hacer el doctorado, me di cuenta que había un campo vacío totalmente, y justamente tenía que ver con el aspecto, pues a lo mejor no es la mejor correcta manera de conceptualizar desde el territorio, ¿no? Desde el territorio como la base donde nos vemos, como eso del páramo. Y creo entonces aquí, complemento, de que creo que debe uno empezar en la parte de la persona, de uno mismo, verse uno mismo, como ya se decía, la parte natural. Es decir, soñar y resoñar, reflexionar profundamente quiénes somos nosotros, vernos como parte de la tierra. Y eso se veían así los abuelos, las abuelas. Recuerdo muy bien que las narraciones, que todavía está en proceso de tintero,
que los abuelos, las abuelas prehispánicas tenían grandes sensibilidades en el sentido de comunicarse con la tierra. Hablaban y dialogaban con la tierra, hablaban, dialogaban con las plantas, hablaban, dialogaban con los animales. Era como una especie de alter ego o era un compañero en sí mismo. Esa sensibilidad, esa apertura mental del cuerpo y la mente, que es lo que creo que hemos perdido totalmente, y este planteamiento que ustedes traen creo que está muy cercano o muy paralelo, y me gusta en ese sentido, ¿no? Porque es la parte invisibilizada, es la parte despreciada, es la parte marginada de ese poder o de esa capacidad humana que puede tener y que lo hemos perdido porque la ciencia, la tecnología, las religiones, los partidos políticos, el sistema económico nos ha envuelto, nos ha despegado justamente de la tierra, ¿no? Nos han desligado y se le ha hecho demoníaca. Cualquier cosa que practiquemos ahora es demoníaco, entonces es muy peligroso, y cualquier grito de denuncia como esto que estamos haciendo, pues también cuidado porque son los enemigos, ¿verdad? Entonces yo traigo esto porque sí existe, sí está presente. Creo que hay que trabajar mucho todavía, pero empezar con esa cuestión humana de uno mismo, primer momento, encontrarse uno mismo entonces, y es muy difícil encontrarnos. Lo platicábamos con el maestro Texar hace un momento, encontrarnos, y platicaba yo con Patricia hace un momento también en el pasillo, de cómo estas cuestiones de los pueblos entonces están presentes y siguen habiendo la práctica. Lo otro es que entonces todo lo que tengamos podemos construir un mundo diferente, podemos construir una relación diferente, siempre y cuando nosotros también entonces nos cambiemos, porque no tiene caso seguir hablando, seguir discutiendo aquí y seguimos siendo indiferentes, seguimos siendo egoístas, seguimos siendo consumistas, seguimos reproduciendo las mismas categorías, no reelaboramos, no decolonizamos como dice Patricia, ¿no? Entonces, a mí me parece que independientemente que pudiéramos ser o no ser como la parte del método estesis, creo que también hay otras herramientas y otros métodos muy importantes, pero se apoya mucho en la cuestión de las imágenes, de esta unión. Esa es la parte de las unidades, me parece fundamental. Y está el otro, en este caso el hermenéutico, ¿verdad? El otro método, pero está el otro método también, el método crítico, dialéctico crítico, ¿no? Que a lo mejor son diferentes, pero creo que nos puede llevar al camino de la reflexión. Creo que en donde yo no estoy de acuerdo, en el sentido del raciocinio, de la razón absoluta es el que nos puede caracterizar los seres humanos. Creo que ahí está el asunto, pero que tenemos que ser reflexivos, críticos. Creo que ahí no debemos de perder nuestros centros de atención también, porque se basan ustedes también de reflexión profunda y de una crítica. Entonces creo que es muy importante estos aspectos del método que ustedes plantean, ¿no? Y bueno, los que gusten conocer un poquito el trabajo, cómo se articula el hombre con la naturaleza, con el cosmos, con las ranas, con las lagartijas, con las serpientes, con el rayo, con el trueno, con los bosques, con las aguas, pues está el librito que hice, que se llama Territorio y Culturas en Huixtán, Chiapas, que su servidor hizo un trabajo y lo publicó en la Universidad Intercultural de Chiapas, el INALI. Está en la UNICH. Le di un ejemplar a Patti, no sé, espero su comentario, su crítica al respecto,
Pero creo que esa es la parte del abrazo, ahí está el secreto del abrazo y la reverencia hacia la Madre Tierra. Y termino diciendo con esto, creo que el método estesis nos lo dio en este momento Patricia. Lo traigo a el comentario porque este es un momento de sensibilidad, como nosotros, si quedamos listos, capacitados para con la continuidad de la vida, para la continuidad de este diálogo, para la continuidad de esta sensibilidad, porque así es la vida. Los antepasados hicieron, construyeron, y hablo concretamente de los pueblos originarios y los campesinos, en que a pesar de que vivieron esclavizados, explotados, humillados, marginados, invisibilizados, desaparecidos, a pesar de ello, ellos construyeron, siguieron su imaginación, siguieron haciendo la tarea, nunca se doblegaron y siguieron construyendo. Ahora nosotros nos deja solos, Patricia, pero yo creo que debemos de seguir, y eso es justamente, aquí estamos y sigamos caminando para este encuentro, esta sensibilidad. Muchas gracias. Bueno, durante todo este proceso de ayer y hoy, tuve como que muchos puntos que me hicieron reflexionar. En el primer momento, lo que comentaba de la experiencia de la chica que hizo esta tesis del caminar, me recordó mucho a la deriva de los situacionistas, que también, además de ser una teoría, es una corriente artística que para mí es imprescindible y me coloca mucho en esta propuesta. Además, en las diapositivas me parece también muy importante quizás conocer el espíritu de la época de estos ejemplos que nos traen en las propuestas de las pinturas, precisamente para entenderlo como una cuestión de un trayecto histórico que tenemos nosotros, ¿no? Como un devenir histórico. Más allá de los ejemplos un poco sueltos, a mí sí al menos a mí en lo personal sí me es muy revelador conocer el espíritu de la época de estos ejemplos que nos presenta. En mi segunda intervención, yo hice un trabajo de investigación en la maestría que se llamó Jóvenes Artistas Habitando Espacios, y de alguna manera recupera un poco de la propuesta, o bueno, yo pienso que se acerca un poco a la propuesta que hoy nos explicaron ayer y hoy, y quisiera contar un poco mi experiencia, que más allá de relatarla, es también como puntos pendientes que quedaron en el trabajo y que yo como investigadora en formación todavía digamos que no he terminado de anclar, y que me gustaría escuchar también de qué manera podríamos no sé, encontrar un camino o un cauce. La primera es un reto grande que tuve al momento de hacer la investigación, es cómo codificar esta experiencia estética. Me preguntaban muchos mis maestros en el momento de la metodología: bueno, Ana, ¿cómo vas a explicar ese sentir que muchas veces es infalible de estos jóvenes que ponen el cuerpo, que lo hacen a través del cuerpo, que se expresan a través del cuerpo? ¿Cómo vas a explicar en la tesis esas expresiones, ese sentir, si la única manera que ellos encontraban era viviéndolo? Entonces fue un súper reto, hice lo que pude, no lo alcancé obviamente, pero es en este sentido, en los márgenes de estas metodologías que tenemos que llevar un rigor metodológico, pues sí fue una camisa de fuerza que de alguna manera hice lo que pude, pero es como un pendiente que me quedó. Es cierto que esto del habitar, al final de cuentas, resulta ser una expresión de este ser que muchas veces es inmaterial, y bueno, en la tesis, ¿cómo puedes expresar eso que es inmaterial? Porque tiene que estar expresado, porque de alguna manera también estos trayectos de estos jóvenes tienen que tener otros trayectos lejos de una publicación. Entonces, para mí eso fue un gran reto y bueno, lo pongo como en la mesa, ¿no? Y por otra parte, me parece muy importante
me sentí también afortunada en el proceso que hice la investigación, de más allá de las categorías, de experimentar, me dieron la libertad de experimentar un análisis o un acercamiento a estos jóvenes desde lo que ellos sienten, desde lo que ellos expresan, desde su dolor, desde su tragedia, desde su alegría y expresado en diversas manifestaciones artísticas y manifestaciones estéticas. Cuando hablan ustedes de lo estético, a mí me parece muy importante remarcar que lo estético no necesariamente tiene que estar traducida en una obra o en el mismo, en mi caso, en el trabajo que hice, en el mismo artista, sino que es todo este proceso. Lo estético es lo creativo, que es un proceso inacabable. Entonces, también ahí desde donde nosotros, como investigadores, vamos a tomar las pautas para, de alguna manera, describir esto estético, que es realmente un proceso. Entonces también es como que yo me conflictué mucho en ese sentido. Y bueno, básicamente es como que esas cosas. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juan López Intzin, maya hablante de la lengua tzeltal. Soy de una comunidad de un municipio que se llama Tenejapa, Chiapas, y no es broma, pero en mi cuerpo habita el método estesis. Estoy así, me siento emocionado y nervioso, sobre todo nervioso, porque para mí algo que yo voy encontrando en esta propuesta finalmente es la rigurosidad de la propuesta. ¿En qué consiste para mí la rigurosidad? Es que la base tiene que ser mi cuerpo, mi experiencia, qué es lo que estoy sintiendo a la hora de ir caminando una propuesta. Esa es la rigurosidad de esta propuesta. Tengo varias justificaciones. Uno, que hay cosas que no entendí. Dos, tengo varias enfermedades, entonces padezco de miopía y astigmatismo, entonces hay cosas que no veo. Y qué pena que la doctora se sintió mal, porque sí me hubiera gustado plantearle estas inquietudes que tengo desde ayer y hoy. Una, la propuesta sin duda es súper interesante, es novedosa y me parece que viene a romper un modo hegemónico de hacer investigación, de hacer academia, de reflexionar, y que finalmente el fin último es el conocimiento. Es el conocimiento como resultado de la experiencia, de la vivencia, ¿cierto? Entonces, espero no estar equivocado en ese sentido. En lo otro, quienes no somos latinoamericanos, yo no soy latinoamericano, y probablemente por eso no veo una propuesta latinoamericana. ¿Por qué no veo una propuesta latinoamericana? Porque entiendo que es importante conocer el occidente y que desde el occidente igual se pueden proponer otras cosas novedosas. ¿Por qué digo esto? Porque digamos que las fuentes de inspiración pues son mitos occidentales, cuadros occidentales. Entonces no veo, por mi no ser latinoamericano, una propuesta latinoamericana, que son latinoamericanos quienes proponen. Eso ya está muy chévere, como dicen en Colombia, chévere. Entonces, tal vez leyendo estas obras que mencionaba la doctora, ahí está
ahí está desarrollado ya una propuesta local, latinoamericano, indoamericano, porque nosotros como pueblos, pues ahí están esos pensamientos también, muy métodos estéticos, ¿no? O sea, muy desde el sentir cómo está mi corazón, el sentir cómo me habla la montaña, el sentir, escuchar qué me dice el río, el sentir mi corazón con relación a los otros seres que habitan el espacio en donde estoy. Entonces quiero pensar que, aunque en este momento no se alcanzó a plantear de ese modo, en esos trabajos están, eso quiero pensar, y por eso, pues bueno, justificando mi miopía y mi astigmatismo física, también es que lo miro así, pero porque me falta leer esos libros, ¿cierto? Ahora, la otra cosa es, ¿cómo podemos recuperar el afecto por la tierra? Cuando la academia por sí misma reproduce una racionalidad indolente, diría Boaventura, una racionalidad irracional. No solo los pueblos tenemos usos y costumbres, la academia tiene sus propios usos y costumbres, y sobre eso, y sobre eso difícilmente la gente va a salir de ahí. Ayer íbamos platicando con unas compañeras y era justo, o sea, qué bueno que haya propuestas de este tipo que abre puertas, abre ventanas para, no sé si para refrescar un quehacer académico o es para agrietar esta hegemonía académica. Ayer también hablaba de grietas y fisuras, la doctora, me parecían muy interesantes. Y entonces, yo no sé si en Colombia ocurre igual, pero aquí, por más progresista que sea un director o una directora de tesis, siempre va a estar influenciada por esos usos y costumbres de la academia hegemónica. Podrá decir, pues sí, tu trabajo está muy chévere, muy interesante, pero cámbiale así para que los lectores puedan entender, ¿cierto? Yo no sé si con ustedes, con esta escuela, ya no es así, pero por lo que yo escucho es que no, porque si hay una tesista de maestría o de doctorado, saca su cajita y empieza, entonces eso está chévere, ¿verdad? Entonces, ¿cómo recuperar el afecto por la tierra? ¿Cómo recuperar el afecto por la tierra? Esa es la pregunta que a mí me insurge en este momento, cuando en las ciudades, en el campo, la gente del campo naturalmente está en vínculo con la tierra constante, pero también hay prácticas que hay que mirar con lupa, porque no siempre, por lo menos aquí en Chiapas, o para concretizar mi crítica y reflexión, por lo menos en mi comunidad, pues bueno, se usan agroquímicos, se usan muchas otras cosas, ¿no? Y entonces, y también, aunque estemos constantemente trabajando la tierra, pues igual ya traemos la bomba aquí y le echamos líquido, ¿no? En ese sentido, también somos autocríticos en eso, tanto la gente que está en la tierra y la gente que está en la ciudad. ¿Cómo vamos a recuperar ese amor, ese afecto por la tierra? Es bien cierto lo que dice el doctor Miguel. Claro, o sea, en nuestro pensamiento prehispánico y también vigente tenemos cuentos, mitos, leyendas en donde nos dan cuenta de ese amor, de ese afecto tan importante con la tierra. Eso no quiere decir que ya no exista, sí hay, ahí está, ¿no? Con sus matices de hoy 22 de junio,
de 2018 tiene sus matices. Se hacen rituales a la tierra, a las cuevas, a las montañas. Incluso el pensamiento está vigente de que todos los seres son vivientes. No hay una cosa que sea inmaterial. No hay algo que no exista con vida. Todo es ser sintiente, ¿no? La piedra, el agua, todo. Eso todavía sigue vigente, ese pensamiento. Y bueno, pues eso es un poco lo que me provoca esta propuesta interesante. Y pues habrá que escuchar, mirar el paisaje, escuchar la tierra, escuchar los ríos y a ver qué provoca en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, porque a partir de ahí es que vamos a hablar, ¿no? A partir de ahí es que vamos a reflexionar. La razón, el proceso de pensamiento en sí no es lo malo, o sea, no podemos dejar de pensar ni vamos a dejar de sentir, ¿no? Somos pensamientos y somos sentimientos. Algo que compartimos con todos los pueblos originarios o indígenas de las Américas y de otras latitudes, es eso, la idea de que somos seres sentipensantes. Y así en el celtal o en el tzotzil decimos que pensamos con el corazón, sentimos con el corazón, preguntamos cómo está tu corazón, qué dice tu corazón, qué siente tu corazón, cómo ríe hoy tu corazón, ahí, y entonces eso nos lleva a otro lugar, a otro lugar de enunciación, no sé si llamarle epistemológica, porque ayer igual la doctora nos estaba diciendo que no es epistemología, sino es episteme, pero ahí hay estas experiencias y estas expresiones en la vida cotidiana. Y eso quería compartir, y de verdad que creo que en el futuro este camino es extático, nos va a llevar a una experiencia maravillosa, pienso yo, porque entonces algo que nos ha hecho también la religión, algo que también miré aquí, habló a grandes rasgos de la religión, pero muy de refilón, pero la religión también ha jugado un papel importante para desensibilizarnos. O sea, la religión sometió a la tierra, entonces Dios le dice al hombre, domina, tú eres el supremo amo de todo lo que existe, haz lo que quieras pero no esta parte como más no está profundizada ese aporte de la religión que ha permitido esclavizar a la tierra, ¿no? Pero a lo mejor porque no es una clase de religión, sino es académico, ¿no? Y por eso no está, o muchas veces también la academia no se mete con la religión. También es cierto que uno de los males de Occidente que también se trasladó a estas tierras es el ateísmo. Nosotros como pueblos originarios no entendemos qué es eso. Quienes no somos latinoamericanos no entendemos qué es eso. Es una enfermedad traída de España, y también aquí en las Américas pues hay muchos ateos, ¿no? Entonces no quieren saber, incluso cuando hablamos como pueblos originarios de lo sagrado, y dicen, yo no quiero saber nada de tu sagrado. Ese pues déjalo para tu fiesta allá en tu pueblo, ¿no? Aquí es ateísmo, es positivismo, es pensamiento, es reflexión, ¿verdad? Y entonces me parece que para enriquecer esta reflexión, o sea, sí analizar a profundidad el papel de la religión a lo largo de la historia, que también nos ha sacado de la tierra como seres humanos, como hombres, como mujeres. También la religión nos condenó a la misma tierra. Y ahí hay un conocimiento que hay que, no triturarlo, pero sí estudiarlo bien, analizarlo bien, tal vez sí hacer, aunque no nos guste la palabra análisis, pero también hay que defragmentar para poder conocer y quizá volver a unir, ¿no? Entonces también
desde ayer le estoy dando vueltas al asunto del análisis, del hacer análisis, porque hoy en día una de las enfermedades también es la hiperfragmentación e hiperespecialización del conocimiento y la práctica y ejercicio del conocimiento. Y entonces, ¿cómo vamos a juntar esos pedacitos para conectarnos otra vez con la gran madre, que es la madre tierra, como fuente de saber, de conocimiento, de vida, ¿no? Pero yo sí tengo esta esperanza con este método estesis, que nos va a llevar a otra vez vincularnos con todos los seres que hemos desencantado. También ayer hablaba Patricia de la necesidad de desencantar, ¿no? O sea, es verdad que nos ha encantado el sistema, pero también es cierto que la religión y la ciencia desencantaron la vida. Los pueblos que tenían prácticas espirituales y hoy en día tienen prácticas espirituales están encantados con la vida. Desde ahí hay una vida, hay un conocimiento, pero también si es verdad que el sistema nos ha encantado, nos ha colocado algo en la mente, en el corazón, para dejar de ver lo que somos, para dejar de sentir lo que somos. Y entonces yo pienso y creo pues, y también siento en mi corazón, que esta propuesta es una posibilidad para volver a sentir, para cosentir esta existencia con la tierra, con la vida y con los otros seres. Y muchas gracias. Yo quería compartir mi sueño, pero ya está compartido. Anoche soñé que estaba hablando con Patricia de otros asuntos y ya lo planteé aquí y pues muchas gracias. Gracias, Chuno, qué palabras tan hermosas. A ver, yo creo que hay que hacer pues dijiste muchas cosas y para continuar el diálogo dijiste una cosa, pero yo quisiera ir más allá. El fin no es de esta metodoestesis, no es el conocimiento. El fin es la reconexión. Y lo que hace es una crítica radical a que el fin de toda la ciencia hegemónicamente establecida sea el conocimiento para el control, para la manipulación, para el dominio, para la mercantilización, y no para el asombro, y no para el volver al sentido del pertenecer. Y entonces, cuando nosotros entendemos la diferencia entre los objetivos, no son objetivos, porque los objetivos dijimos son bélicos, ¿cierto?, sino el sentido de esto es el sentido de volvernos a entender pertenecientes. Y eso me lleva al segundo comentario, que lo que hay son, y eso lo hemos también discutido, puertas. Para volver a reconectarnos, o para conectarnos por primera vez, si es que no lo hemos hecho, implica entender que hay diferentes caminos. Hay puertas diferentes, hay puertas rituales. Incluso hay puertas que son plantas de poder. Hay puertas que son meditativas. Hay puertas que son también reflexivas. Hay otras puertas que son corporales, que están en el baile, que están, como dice William Ospina, engendrando la lluvia. No estamos, como en el pensamiento racional del norte, estudiando la lluvia y descifrando los truenos. Estamos como los danzantes engendrando la lluvia, ¿sí? Estamos en la parte del pertenecer. Y entonces, cuando pensamos cuál es el sentido, que es recuperar el sentido de la tierra, entonces nosotros vamos a ir viendo que las puertas y los caminos son unos caminos realmente otros al método logocéntrico de la ciencia. Por supuesto, podemos hacer diálogos. No se trata de una negación, se trata de una actitud diferente. Y es una actitud poética. Una actitud geo de la tierra poética. Una poiesis, es creación de las formas de la tierra y de las formas del habitar.
Bueno, y la tercera cosa que me suscitó tu comentario, bellísimo, es ¿por qué ver Occidente desde Occidente? Porque lo que nos mostró Patricia Noguera durante esta presentación fue ver de la crítica a Occidente desde las fisuras del mismo Occidente, desde los pintores románticos, desde Nietzsche, no nos habló de Heidegger, nos habló de muchos otros pensadores que son desde Occidente, pero también eso implicaría, y no por chauvinismo, sino por una relación realmente diferente, epistémica, como muy bien lo dijiste, quienes no somos latinoamericanos, ¿qué somos? Abyayalenses, ¿cierto? Esta tierra en florecimiento, como dicen los cunas de Panamá, tierra en florecimiento, tierra en permanente madurez, tierra, hijos de la tierra que de esta tierra que se hace permanentemente a sí misma. Entonces no son latinoamericanos, son abyayalenses, por ponerle algún nombre, y entonces eso también implicaría repensar, como tú también tan bellamente lo haces, repensarnos también desde nosotros mismos. Pensamos occidentes desde los orígenes fundantes de los mitos, como el mito de Ícaro, como Heracles, como Prometeo, como esos mitos fundantes de la civilización occidental, y también desde las fisuras de quienes han sentido esta incomodidad de pensarlo, pero también las culturas otras, también las que han sido menospreciadas, han sido atacadas por el saber hegemónico, implica también un repensamiento del sí mismo desde las propias categorías, si es que esa palabra cabe, que no me gusta también. Fíjense cómo tenemos tantos problemas para hablar, ¿no? Categorías, acá no hay categorías, ¿sí? Desde estos sentidos de los mismos pueblos, para repensarnos a nosotros mismos en un diálogo de formas de culturas. A mí me gusta mucho como lo decía Ivan Illich, decía el siglo XX fue el siglo de la técnica, fue el siglo de Hiroshima y de Nagasaki, fue el siglo de la hipertecnologización, fue el siglo de la tecnología llevada a su máxima locomotora de potencia y velocidad y también de destrucción. Pero este siglo XXI que comienza, pensaba Ivan Illich, es otro siglo diferente. Ya no es el siglo de la tecnología, sino es el siglo del diálogo entre las culturas. Y eso es lo que tenemos que pensar. Ya no es la tecnología, ya no es la forma del control, sino es la manera en que vamos a poder dialogar con nuestras virtudes y nuestros horrores, formas diferentes para la reconexión y para volver a entender los sentidos del habitar, para volver a habitar una tierra que hemos deshabitado. Esos eran los 3 comentarios para continuar el diálogo. Bueno, Ana Laura Aranda, yo lo que quiero compartir es un poco la experiencia desde otro ámbito diferente. La experiencia de todo lo que yo estoy viendo aquí, yo la he vivido a través del juego. Y el juego como una forma de ayudarnos a atrevernos a ser diferentes, a hacer las cosas diferentes. No, me cuesta trabajo expresarlo porque es algo que cuando he trabajado con alumnos, cuando he trabajado conmigo misma, en el juego de pronto todo se vale, ¿no? Se vale decir mentiras, se vale divertirse, se vale reírse con nosotros mismos, con el otro y a pesar del otro. Entonces el juego para mí, y en lo que yo he trabajado, me falta muchísima teoría. Me hablaron en chino en montones de cosas y cuando hablan de autores y todo, me parece muy complicado de pronto estarlo siguiendo. Sin embargo, lo que yo trabajé para mi tesis de maestría fue el juego, y el juego como esa posibilidad de establecer formas diferentes para relacionarnos, de establecer formas de romper nuestras creencias, nuestros mitos personales y nuestras formas de relacionarnos. Entonces,
a mí me parece que esta propuesta que traen es precisamente eso, ¿no? El atrevernos a ser diferentes, a hacer las cosas diferentes, el atrevernos con nosotros mismos, atrevernos con nosotros y atrevernos a inventar hasta palabras, ¿no? Jugar con las palabras, atrevernos también a escribir diferente, a relacionarlos y además a ser menos formales, ¿no? Yo dentro de todo esto siento una formalidad impresionante, ¿no? Y a mí sí hasta me inhibe, ¿no? Me inhibe toda esta formalidad, porque además no nos podemos quitar tampoco de la mente el estar teniendo que citar a otros autores como para, no sé, me da la impresión, como para justificar lo que estamos diciendo y sentir que tiene valor el estarlo diciendo. Entonces, para mí el juego es eso, es atreverme a venir, a pararme ahorita aquí frente a ustedes y a decirles que esta formalidad se me hace a veces hasta como pesada, ¿no? Me inhibe incluso acercarme a las demás personas porque de pronto me siento tonta, pero no me importa, ¿no? Porque de pronto, pues no sé quién es Ivan Illich, ¿no? Bueno, Lenin para mí, pero bueno, hay otro que es un escritor importante, ¿no? Hay autores importantes, pues sí, pero no los conozco. Pero eso no me hace ver las cosas de una manera diferente y atreverme a ver y a tratar de inventar formas diferentes de acercarme. Y además al aceptar que, por ejemplo, mientras estaban pasando tanto algunas pinturas como algunas frases, como la música me pareció total y absolutamente intolerable. Estuve a punto de salirme de aquí. Es un tipo de música que no tolero. Ver cosas como la agresión me duele tan profundamente que no la puedo soportar. Pero también con algunas de las palabras que pasaron aquí, algo de lo que decía Nietzsche, se me llenaron los ojos de lágrimas, ¿no? Y el atrever a hacer esto me cuesta trabajo porque digo, pues si yo me pongo a chillar aquí, pues ¿qué van a decir, no? Y sin embargo, cuando estoy jugando lo puedo hacer. Entonces, desde mi experiencia, para mí, tengo que seguir trabajando con esto, tengo que seguir trabajando con el juego, y esta forma de ver que están planteando me parece francamente maravillosa. Muchísimas gracias. No sé si lo podemos significar como todo lo que pasó, poema barroco de Polifemo y Galatea. Las expresiones que pasaron podían significar a Galatea, ahora escucharán algo más paramétrico. Yo, Polifemo. Bien, tal vez la compañera que acaba de pasar me movió, porque va relacionado también con la experiencia y con lo que quiero preguntar. Soy maestro, soy de la sección 7, supervisor, nada más paramétrico, sin duda, pero con una lucha que ayer comentaba con Daniel. En tanto vamos tal vez buscando esta forma estética de ir cambiando, de ir quitándonos justamente jerarquías, de ir perdiendo lo que nos daba razón de ser, que era el poder, desde donde podíamos actuar. Tenemos otros actores importantes, que es el contexto, con quienes nos relacionamos. Y hay un actor muy especial que se llama líder sindical, que también está en un proceso seguramente de resignificaciones importantes, con lo que estamos tratando nosotros de caminar, en dos planos importantes. Uno, cómo finalmente llevar a una zona escolar una propuesta que tenga que ver justamente con algo diferente a la educación paramétrica que hemos tenido. Esa es una lucha muy compleja,
desde el consejo técnico, desde, vamos a decir, el plan de trabajo. Esto es verdaderamente difícil, no es tan sencillo, porque si tú organizas, por ejemplo, un foro de expresión como esto, y alguien se manifiesta libremente, yo creo que poco fuera de los cánones de la ideología, es un charro. Y esto te complica todo, y entonces te cambian el proceso, ¿no? Hay que hacerlo de forma diferente. Bueno, esta es una primera lucha, un terreno complejo, el terreno educativo y su estructura, muy anquilosada, y yo creo que aquí nos tenemos que aplicar. Por eso esto es maravilloso, pero voy a decirlo, tal vez los que estamos en un proceso de asimilación, desde otra perspectiva. La otra parte es la academia. Trabajo en un curso de maestría, y ahí hemos estado trabajando esto. Para mencionar una sola experiencia, ¿cómo podemos hacer para que nuestros alumnos finalmente se expresen justamente fuera de la retícula, vamos a decirlo, para que se expresen desde lo que ellos sienten? ¿Cómo podemos hacer para que nuestros alumnos empiecen a entender que el mejor dispositivo didáctico, lo podemos transformar de alguna forma, entendiendo que el mejor medio, la mejor expresión didáctica que puede motivar a nuestros alumnos somos nosotros mismos con nuestra historia? La expresión de un maestro afectuoso, de un maestro amigo que llega temprano a su salón de clases, que seguramente monta en su salón música, algunos cuadros, pinturas, y espera a sus alumnos en la entrada y les da un abrazo. Y bueno, esa parte efectiva mantiene a los alumnos despiertos toda la clase, con una actitud diferente, con una predisposición a, compartir. Lo que hemos experimentado es que al final los maestros van a sus escuelas y hacen lo mismo. Esto se reedita ya y nos han entregado experiencias muy interesantes, bastante maravillosas. Las conclusiones no las hacemos desde el punto de vista de la, vamos a decir, de una reflexión, sino los hemos invitado a que lo hagan a través de una pintura. ¿Cuáles son sus conclusiones finalmente? ¿O cuál es su sentir en ese momento? Algo que hemos estado tratando en toda la clase, y por supuesto que las experiencias son muy interesantes. Bueno, esa es una búsqueda, dos terrenos diferentes, la construcción de una zona, pero también esto que ya abundaron mucho los compañeros en términos de lo que es, los paradigmas, cómo finalmente escoger un paradigma para lo que tenemos que hacer en procesos de investigación. Yo creo que es muy interesante todo lo que han visto. Y hemos estado trabajando, por supuesto, intervención participante, y ella conocen todos ustedes de qué manera llevamos el proceso, por supuesto, esto lo enriquece. Pero ahora vienen dos preguntas importantes. Hablamos del afuera, en esta búsqueda de, mi sentir, cómo se expresa, buscando en el afuera. Realmente la propuesta es el afuera. ¿Podemos perder el contexto? ¿Podemos perder el adentro? ¿Podemos salirnos? ¿O me estoy imaginando esa ventana, esa puerta, o voy a hablarlo en frailescano, la rendija por la que estamos viendo? Finalmente estoy adentro, estoy viendo afuera, pero no puedo quitarme de adentro, porque entonces, en lugar de hacer una conexión, ¿no me estaría desconectando también con esta aproximación a la realidad que tengo? Esto sería un primer planteamiento. Un segundo planteamiento está en razón a lo gramatológico. El lenguaje. Tenemos también para esto que ir recreando, como dijo la compañera, jugando con el lenguaje, buscando
nuevos campos semánticos, o ¿cómo le llamaríamos? Nuevas expresiones que serían necesarias para no tener lo más aprisionante que tenemos, que finalmente es el lenguaje, ¿no? El lenguaje, que es lo que a veces conduce, y yo creo que es también lo más fuerte en términos de occidentalización que tenemos, y que por supuesto no nos podemos salir tan fácilmente, ¿no? Esta es una segunda pregunta que te haría, porque he visto cómo estás allí también tan empapado, ¿no? de todo esto. Bueno, lo dejaría allí en esa parte. Muy bien, esas dos preguntas que me parecen interesantes, y muchas gracias por estar acá. No está nuestra amiga, pero creo que son los representantes, absolutamente. Gracias. Mira, listo. Las preguntas, rápido, el adentro y el afuera, se piensa desde un afuera como espacio en el que nos situamos, ¿sí? Como decir, bueno, no vamos a estar dentro de estas categorías y dentro de estas cosas que... pero implica estar en un entrando y saliendo. Por eso, la propuesta que nos hace tan bellamente la maestra Patricia Noguera es que el proceso tiene que ir en dos fases, que es el desencantamiento y el reencantamiento. No puede haber lo uno sin lo otro. Y entonces me encantó cuando dijeron que la música era intolerable. Claro que es una música intolerable. Está expresando la cosa más espantosa de la vida, que es una bomba nuclear. Por supuesto, tenemos que desencantarnos profundamente de esto. Tenemos que desencantarnos del desarrollo. Tenemos que desencantarnos del progreso. Pero también tenemos que ir en momentos que no son sucesivos, sino que pueden ser uno y el otro. También está el reencantamiento. Por eso el libro de la maestra se llama El reencantamiento del mundo. Y entonces tenemos que estar entre el desencantarnos y entre el reencantarnos. El momento del desencantamiento es el momento político, pero el momento del reencantamiento es el momento geopolítico. Son dos momentos políticos, pero poéticos, porque están desde la vía del sentir. Entonces, ¿en qué momento nos extrañamos? Nos parece que ese mundo no me gusta, ese mundo no se me antoja, ese mundo que me muestran ahí, esos paisajes de esas mineras que están ahí destrozando la tierra, yo no vibro con ese mundo, pero también yo con qué vibro. Entonces siempre estás en los dos momentos. Y pasando a la segunda pregunta, eso implica también tener un desencantamiento de los lenguajes, un desencantamiento de las formas de nombrar, un desencantamiento de las maneras en que nos referimos al mundo, porque como la manera como nos referimos al mundo es la manera como también nosotros construimos nuestras realidades, como nosotros percibimos. Por eso dicen, no es lo mismo hablar de recursos naturales que hablar de cuerpos, que hablar de cuerpos naturales, que hablar que estamos entre superficies de contacto. Lo que tenemos son encuentros. En este momento estoy en un encuentro donde la silla se está encontrando con mi nalga, y están encontrándose el piso, y está encontrando su mirada con la mía, y la mía con la suya, y la de nosotros. Estamos en una práctica de los encuentros, de las superficies en contacto, y eso implica que no hay sujeto ni hay objeto, sino son cuerpos, entre más cuerpos, y el agua y el río son también cuerpos, y entonces no son objetivables, no son mercancías, son seres sintientes como cuerpos que son, porque son cuerpos sintientes que están en una apertura también sintiente conmigo. ¿Qué siente el agua? ¿Qué siente el ave? ¿Qué siente mi vecino? ¿Qué siente la silla cuando recibe mi nalga? Son seres sintientes, ¿sí? No son objetos, somos intercorporalidades, cuerpos que están en superficies de contacto con otros cuerpos. Fíjense que es otra forma de pensar que no está dentro de la lógica de la racionalidad del sujeto y el objeto. Un sujeto cognoscente que manipula objetos de acuerdo con racionalidad, sino que está en el paisaje, ¿sí? Esas imágenes de Van Gogh, esas imágenes son seres que estamos en el mundo. Ayer hablaba con la doctora Georgina, que cómo la salud
puede pensarse dentro de esto. No son objetos que el médico interviene como cosas, ¿sí? Como un cuerpo, sino son seres que están habitando. Pensar, por ejemplo, la salud a partir del habitar implica otro espacio diferente, digamos, de construir pensamiento. O, por ejemplo, hablaste de la educación, acá hay maestros bellísimos que tienen puertas, por ejemplo, huertos escolares. Aquí hay huertos escolares, esa es una puerta estética, ¿sí? Es una puerta estética, es la puerta, digamos, primero de la belleza, pero también es una del sentir hacia la reconexión del universo que ocurre en el huerto, del universo que ocurre en el espacio, y eso también puede ser, y otra puerta es el juego, para salir de estas ceremoniosidades, de estas cosas tan formales y tan... entonces, pues no hay más cosa sensible que la risa. La risa y la sonrisa es otra de las formas de la sensibilidad, ¿sí? Otra puerta es podernos enternecer y poder sonreír y poder reconectarnos y poder carcajear en el juego. Formas, lo que hay son puertas. Lo que nosotros, la metodestesis no es más sino una actitud. Y lo que implica, y la invitación que hemos estado haciendo acá y que la maestra tan bellamente hizo durante este tiempo, durante estas horas, fue que ustedes redescubrieron que muchas de las cosas que ustedes hacen es eso. Cada uno desde puertas diferentes, cada uno desde espacios diferentes. Ya estamos terminando, pero la maestra quiere un comentario y tú cierras y hay 2, 3, bueno, 4. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos. En este caso a mí no me está moviendo la emoción, yo sigo pensando y entonces más bien en estos 2 días he llenado mi cuaderno de notas y notas y notas en palabras, frases que me resultan significativas. Entonces nada más quería comunicarles lo que estaba pensando, ¿sí?, en estos 2 días. Bueno, yo soy médica, sí, en la UNICACH, en la parte de odontología, pero bueno, también me toca hacer investigación que me gusta mucho, ¿sí? Y entonces estaba pensando lo que ya el doctor Omar había avanzado un poco, sí, que ya quería comentarles. Hubo una frase que me gustó mucho, sí, que dijo Patricia: la naturaleza compleja, enigmática, que felizmente sigue siendo de esa manera y que no se puede controlar tan fácilmente, ¿no? Entonces lo dijo de una manera mucho más bella, vaya, sí, que lo que yo lo estoy diciendo, pero bueno, es una naturaleza compleja y que finalmente estamos interesados en cómo cuidar este mundo, cómo cuidar la naturaleza, cómo cuidar el ambiente. Entonces de repente me pongo a pensar lo que todos conocemos, ¿no? Esta medicina cartesiana, esta medicina que lo que hace es analizar, y entonces hay especialistas que son cardiólogos, que son neurólogos, que son gastroenterólogos, y cómo eso se analiza el cuerpo, porque para el capitalismo es una fuerza de trabajo, y si no trabaja pues es desechable y es un marginado. Entonces, como esta medicina que ha quitado a los hijos de la tierra, la ha arrancado, como lo que hacemos es habitamos un mundo donde ya no estamos con la tierra y donde lo que interesa es pues todo lo que son la medicina farmacéutica, ¿no? La industria farmacéutica. Entonces, ¿cómo volver otra vez cuidando la naturaleza, cuidando el planeta, cuidando el ambiente? ¿Cómo retomar cómo hacer una medicina que sea diferente en esta parte donde el ser humano, las personas, hombres y mujeres, somos animales que estamos en contacto con la naturaleza, estamos junto con ella? Y bueno, y como yo trabajo también con epidemiólogos en el área de salud pública, entonces estoy pensando cómo le hacemos entonces para
Una es cómo habito yo mi cuerpo en este sistema capitalista, cómo yo habito mi cuerpo despegada de la tierra, cómo yo habito mi cuerpo y entonces como y engordo y estoy estresada. Entonces la otra es cómo habitamos como colectivos, como sociedad, como público, esta parte de la salud pública, cómo habitamos el mundo y entonces lo destruimos y entonces vienen las epidemias y entonces no tenemos ningún cuidado con los ríos, no tenemos ningún cuidado, los contaminamos y entonces, se facilita por no necesariamente la sociedad así en conjunto, pero como tenemos tan poco respeto por la naturaleza que entonces perdemos como sociedades este contacto con la tierra y entonces lo que hacemos no solo que se usen insecticidas, sino que se usen antibióticos de manera indiscriminada, de tal suerte que ahora puede haber una tifoidea y sin embargo los antibióticos ya no están haciendo nada, ¿sí? Entonces creo que tenemos que pensar en otra forma de hacer medicina que no sea el análisis de la especialidad, que no sea esta salud pública que pierde contacto con la tierra y entonces y un epidemiólogo que solo sabe contar, sino cómo recuperamos el que las sociedades sean sociedades saludables, ¿sí? Hubo como más cosas, o sea, no es un logo, sino no es esta forma de ver, de esta estesia, no es el conocimiento, no es la ciencia para el conocimiento y para el control, es una aproximación, es una puerta que nos puede servir para reconectarnos, para repensar nuestros vínculos, para repensar mi cuerpo, cómo lo vivo con el ambiente, cómo lo vivo con la naturaleza, para pensar esta salud de las colectividades, esta salud de las sociedades, cómo nos volvemos a vincular con la naturaleza de tal manera que no la destruyamos, que no haya insecticidas, no sé si, sí, podamos tener un mundo y una salud para las personas, para los animales, para el ambiente, es una salud, ¿sí? Que no es la salud de la OMS, ¿sí? El completo bienestar físico, mental y social, ¿sí? Es otra cosa más compleja, porque la vida es muy compleja, ¿sí? Entonces, eso era lo que son mis reflexiones, ¿sí? Nada más, muchas gracias. Bueno, buenas noches nuevamente. Agradecer de nuevo. Y ayer hablé de yo, como esa colocación de una experiencia que viví cuando yo llegué acá a San Cristóbal, y ahora lo que me motiva a decir es que he escuchado aquí como decir que esta es una propuesta nueva, aquí en varias voces, y como para demostrar que he leído un poquito, entonces aplico el método Descartes, ¿no? Y como dice Descartes, pues desde hoy de todo dudaré. Y también haciendo uso de la mayéutica, me pregunto, ¿es nuevo? ¿Será que es nuevo? Y bueno, entonces se dijo aquí también una cuestión de los lenguajes, y eso aquí a mí me parece muchísimo, muy rico, porque yo cada que escucho eso me enchina mucho la piel, me hace sentir mucha alegría. Y ayer, como hablé de yo, pues, o de mí, me sentí como un poco triste después cuando me fui, porque no hablé de una persona que me ha formado muchísimo en estos últimos 4 años, un poquito más, y es mi hija, Regina, tiene 4 años, ¿no? Y yo disfruté mucho con ella cuando fue en su proceso de aprendizaje del lenguaje, todos estos momentos de cómo empezaba a nombrar las cosas y esa alegría que ella tenía cuando decía una palabra y esa misma palabra la utilizaba para muchas otras cosas, y que le interesaba que si le entendiéramos, ¿no? Pero lo importante, ella que estaba dando a conocer la manera en cómo se estaba conectando con el mundo, ¿no? Y de repente, entre sus palabras que me gustaban mucho, una que ahorita vino a mi mente es esa que decía ella: y fales papito, y fales mamita, y fales tú, yo mamita. Esa palabra de ifales lo utilizaba como cuando ella
a mí me gustan las chanclas rosadas, o mucho la ropa rosada, y ella tenía sus chanclas rosadas y decía, y fales, ¿no? Y siempre buscaba algo que lo conectara con el otro, ¿no? Y eso a mí me parece muy rico, en verdad, lo que esta necesidad que ella estaba destacando, necesidad de ser, en qué momento, pero de ser con el otro, o sea, no su super yo, pues, no, si su necesidad de ser con el otro. Yo podría hablar toda esta noche de mi hija, pero no, ya tampoco, ya nos vamos a ir, pues, por supuesto, ¿no? Entonces, la necesidad de ser con el otro y su necesidad de estar en el contexto. O sea, eso para mí es como maravilloso. ¿Y cómo va a aprender a desconectarse? Esa es mi preocupación. De pronto me dice ella, papito, no quiero ir hoy a la escuela. No vayas, pues, hijita, no te llevo. ¿Verdad? Y sí, no, todavía no le digo así, todavía, ya llegará a esas estrategias de control. Entonces Regina, que es mi hija de 4 años, ella me ha desmontado muchas creencias. Yo estudié lingüística, tenía yo pues mis certezas de que la lengua más acá, y que su morfología, y que su sintaxis. Ya con Regina dije yo, no, eso no importa, lo importante es el poder de la palabra, cómo la palabra te acaricia y te dejas acariciar, ¿no? Y recordando a Regina, recuerdo a otra gran mujer, ¿sí? Mi abuela. Cuando yo iba creciendo y me iba a las 3 de la mañana, la oscuridad, a llevar el nixtamal para que lo molieran, entonces mi abuelita siempre me decía, solo te voy a encaminar, ya de ahí tú te haces cargo. Y ay, me iba yo solito, con miedito sí, pero regresaba yo con la masa, pues. Entonces todas esas experiencias que mi abuela me fue dando, es lo que de alguna manera llegó el momento en que me tuve que decir, hacerse cargo de sí, de lo que hago y de lo que digo. Así que me estoy haciendo cargo de lo que digo. Bueno, y ya para concluir, como yo soy una persona que me gusta mucho abrazar, pero también me gusta mucho que me abracen, dijo, así igualito que la Pati. bien que nos cae bien la Pati. Ya se fue, pues, se sintió mal, no se dejó abrazar y no lo abrazamos, creo que era lo que quería, de verdad, ese es cura. ¿Por qué? Por todo eso que estamos comentando ahorita, pues, ¿cómo nos vamos a curar de nuestras enfermedades? Curemos nuestra emoción, ahí está el asunto. Si el cáncer, pues, este es emocional, pues, no hay más que decir. Y concluyo con una cita, cuando mi hija me dice, con mucha alegría en su carita, dice, yo amo mucho, papá, yo los amo mucho. Gracias. Pues ya son las 8. ¿Sí? Bueno, la última participación ya casi son las 8. Voy a ser breve, lo prometo. Solamente, en realidad, no me quería ir con una pregunta que me surgió ayer y hoy me sigue latiendo. Esperen que respiro. Que tiene que ver con... Voy a contar brevemente que yo soy recopiladora de relatos orales que tienen eje en lo que se teje mientras se teje. Justamente mientras las mujeres van tejiendo, los hombres también, hay otros universos que también se acomodan, que nacen, que mueren, que renacen también. Entonces, hace varios años, desde el 2010, 2011, me dedico a esa actividad. Voy viajando primero en mi país, yo vengo de Argentina, después en diversos lugares, ahora me tienen por aquí, los andares. Entonces voy justamente eso, registrando esos recuerdos que en realidad en general siempre suelen ser recuerdos, anécdotas y capaz aparece un relato antiguo de cada pueblo. Sobre todo en el norte y en el sur estuve trabajando en comunidades en Tucumán y Mapuche, sobre todo en Paine Filú, que es una de las comunidades con las que estoy más vinculada. Pero pensaba hace un tiempo, ¿qué pasaría si en un momento no puedo viajar más y contar los relatos, que en realidad los voy llevando, digamos, en mi cuerpo, ¿no? Justamente porque el relato oral se guarda en un lugar del corazón y ahí se queda y después se reproduce de la manera que le sale. Pero que eso, justamente como hablábamos con unas compañeras, que no es desde uno solo, sino que uno va viajando y es siempre con otros. Y es siempre en ronda también. Y me puse a pensar bastante ayer porque lo que estoy intentando hacer este último tiempo es tratar de hacer un mapa de los relatos que fui recopilando
y armar como, bueno, ese vínculo, justamente los contactos que hay entre estos relatos de los pueblos, que muchas veces el tejido se vincula con los pájaros, con mujeres tejedoras de la vida, con la creación a partir de los hilos, y bueno, hay muchas cosas más, pero tengo que ser breve. Entonces pensaba, digo, ¿será que estoy a punto de perderme? ¿Estoy a punto de traicionar la oralidad queriendo escribir y asentar en un papel o en un mapa estos relatos? Y bueno, justamente me acerqué a esta propuesta para, bueno, justamente para saber un poco más. También me siento que me habita este método, ¿no?, desde hace varios años. Y la pregunta es eso, si en realidad no lo noto como algo radical, sepan disculpar los académicos presentes, no noto que sea, lo digo para construir juntos, no para decir ustedes y yo estoy en otra, sino que estamos en lo mismo, pero no noto del todo una experiencia radical en tanto sigue siendo académica, como decía ahí la compañera que hablaba del jugar, no estamos en ronda, no nos estamos mirando a los ojos, recién los veo ahora, no pude verla a Patricia, siento que no la conocí porque no la pude mirar, salvo cuando tomamos un café, ahí, ¿no?, cerquita. Entonces me pregunto si en realidad no estamos siguiendo en esa construcción de eso, donde la academia o lo masivo tiene que acreditar las investigaciones que van por esas orillas. Y si en realidad tendríamos que fortalecer no solo estas maneras dentro de la academia, sino a su vez de qué manera llevamos a la mirada, a la palabra y a lo pequeño en las comunidades o en el lugar donde cada uno trabaja y se desarrolla estas prácticas. Sería esa pregunta. Y una última cosa que, discúlpenme, pero lo tenía por aquí, no quería dejar de decírselos. No, creo que se me olvidó. Tengo todo un... Disculpen, justamente eso también, como... Justo, ¿quieres hablar vos después? También creo que los escucho a todos que están con sus doctorados. Yo también estudié artes, estudié teatro, bueno, y no hice un doctorado específico en narración oral, pero vengo en este camino casi hace 10 años transitando los relatos orales, desde una manera más, eso, la ronda, el teatro, el títere, la integración entre títere, tejido, cuento. Pero me pregunto también si no habrá que replantearse todos, me incluyo en todo lo que digo, no quiero que parezca... si realmente los puntos de partida de las investigaciones nacen de ese corazón que tantos compañeros ya hablaron, ¿no? Porque a veces uno, para elegir un tema, bueno, como que qué cosas nos condicionan para elegir eso. Yo realmente les voy a confesar que hará pocos años, en la mitad de este tránsito que vengo haciendo con los relatos, me di cuenta que en realidad cuento cuentos y recopilo historias de tejidos porque esos tejidos me tejen a mí. O sea, de hecho, ese camino de hilos me trajo hasta acá, hasta México, me va moviendo, y que justamente viene de un hilo de abuelas también. Yo no sé de qué pueblo original soy, porque tengo mezclada también mi sangre en Argentina, tengo mezcla pueblos, mezcla europea, o sea, todo un... Pero igualmente no deja eso de darme el sentido de perteneciente a la tierra, ¿no? De que somos todos hijos de la tierra y que claramente quedó vivo y está... para abrazar justamente los pueblos originarios, que son los que tenemos que ahora justamente que abrazar y aprender, pero todos sentirnos parte de la tierra, y que ahí me parece que está también la fuerza, lo que nos hace iguales y lo que nos reconecta todo el tiempo. Así que bueno, también es como una invitación a también repensarnos no solamente en el proceso de investigación o de caminaje, bueno, capaz de inventar una palabra, sino también en el punto de partida, que tal vez no está en el primer paso, pero cuando vamos caminando encontramos que lo que me hizo empezar a caminar era tal cosa que me reconstruye a mí y a los demás. Y solo para terminar, ahora sí, alguien cerca de ahí, de mi lugar, contaba que dicen que la tierra estaba de antes, que iban los ríos como niños potentes ciñéndole el regazo, lamiéndole su tierna caparazón de arcilla, con su campana líquida, sus sales planetarias. Dicen que al principio iban los ríos solos, riendo, subiéndose a los árboles, besándoles la sombra, procreando los pájaros, porque saben que entonces dicen que la tierra no era buena o mala. No, solamente era, ¿saben qué? Camino, luna en la distancia, porque dicen que entonces la tierra no acababa nunca y el pan
era un velero en la espiga lejana. Pero el viento lo sabe. Siembra su siembra unánime y la desata de noche con los dedos del aire. Y decimos que no es cierto que puedan alquilarla, que le alambren el torso, que le vendan la espalda, si la tierra pertenece justamente al que sabe celebrar la alegría de ver crecer las plantas, al cómplice del sol, al sembrador callado, que siembra la semilla como un semen dichoso, y espera lentamente el milagro del agua. Gracias, y les regalo este pequeño cuento de recién. No, pues qué belle. Creo que es la mejor manera para cerrar. No se traiciona, eres tejedora de palabras, tejedora de historias, así como en Latinoamérica el tejido se hace de colores, también uno puede tejer la palabra, y eso que haces es un tejido. Entonces estás entre tejidos que se van hilvanando unos con otros. Todo lo que cuentas de ir en pueblo, de escuchar relatos orales y después tejerlos desde la sensibilidad, no es más sino seguir tejiendo como tejen ellos. Maravilloso, bellísimo. Bueno, ya tampoco me voy a alargar mucho, pero sí quisiera comentarles que ayer, creo que fue ayer o no sé si fue hoy, Patricia decía que este método no es que quien está haciendo este tipo de trabajos imponga su palabra, sino que la palabra hay que recuperarla, ¿no? Que somos nada más los que servimos como pues como unos catalizadores de todas estas bellísimas palabras que ustedes han dicho, de toda la sabiduría que se ha, digamos, compartido en este conversatorio. Yo, como público, como ustedes, porque yo no sé nada de esto, igual estoy aprendiendo. Lo que yo vi es un maravilloso despliegue de sabiduría, de poesía en cada una de las participaciones que ustedes han tenido. Y creo que nos convoca a algo Omar, te agradezco muchísimo porque nos abrió la puerta para que viniera Patricia, ¿verdad? Pero pues también él es un abridor de puertas, ¿verdad? Es un trabajo muy, muy grande, muy espiritual, el hecho de favorecer pues estos conversatorios, estos encuentros. Muchas gracias y por favor muchas gracias a Patricia, ¿verdad? Muchísimas gracias a ustedes porque de veras han sido un largo rato que hemos estado platicando y aquí han estado a pesar del cansancio que seguramente todos sentimos, porque nos une algo y creo que es la gran preocupación por este planeta, nos une también el amor por este planeta. La metodoestesis es una puerta para unirnos y si queremos a través de ella pues fortalecernos todos. Ayer decíamos con Omar, es que esto no lo podemos hacer solos, ¿verdad? Porque lo que está ocurriendo en el planeta es muy grande, pero con la sabiduría de cada uno de nosotros desde donde estamos podemos contribuir. Yo me voy esperanzada, ¿verdad? Por lo que he escuchado de ustedes, por lo que he escuchado de Omar y de Patricia, en que podemos hacer algo por este planeta y por esta humanidad que se va a ir al carajo si no frenamos pues toda esta insensatez, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias de corazón, muchísimas gracias a Omar por haber estado aquí estos 2 días y creo que es nada más el principio de un largo diálogo, ¿verdad? Y de unir fuerzas, ¿verdad? Desde donde estemos y pues también es una invitación para que sigamos trayendo a Pati, a Omar y para que sigamos en este conversatorio y fortaleciéndonos para darnos fuerza, ¿no? Como colectivo, recuperar la colectividad, ¿verdad? La conectividad. Y una última cosita que yo quisiera decir es que este método sí tiene un nombre muy complicado. Yo diría que podría ser el método conectivo, porque esa es su función, o el método sensitivo, ¿verdad? Que está como más cerca de nuestro lenguaje y que quizás también las palabras tienen su fuerza, ¿verdad? Hacerla sencillo, hacerlo simple, tal vez nos ayude a retenerla más y a conectarnos más con la palabra, ¿verdad?
Entonces, pues de aquí han surgido muchísimas sugerencias, muchísimas aportaciones, y creo que entre todos podemos ir construyendo el método, ¿no? Porque en eso se está, en la construcción del método. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, y un aplauso por favor para Patricia Noguera para que tenga fuerza y que se mejore. Bueno, y les vamos a enviar el recuerdo, es un recuerdo realmente de este espacio que ustedes se han regalado. Se los enviaremos por correo electrónico, entonces a partir de un par de días. Un abrazo.